Pero quiero preguntarte, Margarita, primero buenas noches. Scioli estuvo a un puntito de ser presidente de la Nación. ¿Qué pensás? Cuando ves esto, qué es lo primero que se te pasa por la cabeza? En realidad creo que lo grave no es esto. En definitiva, tampoco me parece que el tema de la vida privada haya que involucrarlo. Me parece gravísimo que Scioli pudiera haber sido presidente de la Argentina. Eso sí, entre otras cosas porque confunde. Se cree que nos dejaron 1 millón de pobres y dejaron 10 millones de pobres o 12 millones de pobres. No le falla un poco el cálculo. Y eso tiene que ver con la subestimación de la gente. Claro. Además está claro cómo lo enoja además enfrentarse con la verdad. Claro, no eso me refería cuando te preguntaba. Eso, no la novia, porque cada uno puede hacer lo que quiera, sino a la reacción... Que es cuando no tienen respuestas. No es tan distinto a la actitud que tiene Cristina, ¿no? Que lo que hace permanentemente es cuando no pueden dar respuestas frente a la evidencia y a la realidad, lo que hace es agredir, enojarse permanentemente. Y a mí me causó mucha curiosidad también que hablara de ocultar, cuando si hay un gobierno que ocultó los pobres, la inflación, claro, el desempleo, etcétera, etcétera, es el gobierno de Cristina, que todavía Scioli continúa defendiendo. Quería comenzar con vos, Margarita. Decía que hoy a la mañana finalmente Cristina fue a Comodoro Pi a hacer un trámite absolutamente habitual que han hecho el resto de los imputados, pero que Cristina le dio todo un matiz heroico y de persecución, como viene haciendo las últimas veces. ¿Cómo viste vos esta especie de sainete con el juez Bonadío y cómo ves el futuro de Cristina? El sainete empezó el otro día cuando se presentó en el juzgado de Santa Cruz, ¿no? Sí, y además hay algo que uno se da cuenta, es que esta mujer no tolera estar afuera del poder y ser la que manda, ¿no? Entonces ella llega hoy a la audiencia 3 horas antes, como para decir, la hora la fijo yo y vengo a la que yo quiero, claro, digamos. Si está a las 11, llegó a las 8 menos algo. Siempre entendieron que la ley era para el resto de los argentinos y para ellos no. Ellos tienen sus propias leyes, sus propias normas. Tiene un desprecio total por la institucionalidad y en definitiva es un desprecio por todos nosotros, ¿no? No me gusta la autorreferencialidad, pero quiero recordar que a mí me tocó tocar el pianito en un momento, ¿no? Y además forma parte justamente de los pasos procesales. En aquel momento me habían armado a mí una causa, que era la causa por el corte de ruta en la crisis con el campo, que había sido una causa que hace poquito se sobreselló, pero una causa armada por ellos mismos en ese momento y en la que me tocó ir a poner las huellas. Entonces, creo que hay que ir de todos modos al fondo de las cosas. Cristina viene teniendo una estrategia permanente de autovictimización y de ataque a quienes la denuncian o a quienes la investigan, porque no tiene posibilidad de dar respuesta. Que los fiscales hayan pedido el embargo de los bienes cuyos titulares son los hijos en un escrito realmente muy, muy duro, pone en evidencia esto que nosotros planteamos cuando presentamos el escrito que origina esta decisión, que es demostrar la posibilidad de una insolvencia fraudulenta, porque ella toma la decisión de transferirle a sus hijos la totalidad de sus bienes inmuebles, las acciones de las sociedades, el dinero del que además nosotros denunciamos esos movimientos sospechosos de las cuentas bancarias, porque era muy llamativo, ¿no? El dinero que pasa de una cuenta a la otra, de Máximo a Florencia, Florencia a Cristina, Cristina a como una Máximo, cadena de transferencia. Y las sociedades de ellos, porque lo que se busca en todos los casos, lo mismo con los bienes inmuebles, es distraer del origen ilegal que tiene el patrimonio de la familia, ¿no? Y por eso me parece que es correcto trabar un embargo, porque atrás de ese intento de insolvencia fraudulenta está la posibilidad de que hoy los hijos, que son los titulares de los inmuebles, vayan a una escribanía y de repente hagan una transferencia de esos bienes porque están en condiciones de hacerlo. Recién hablabas del embargo y de la victimización de Cristina, y la verdad es que si uno se pone a analizar un poco cómo fue el recorrido de esa causa, hay algo que a mí me llama la atención y quiero conocer tu opinión. ¿Por qué ha llevado Cristina esta estrategia de victimización a puntos muy críticos y muy perjudiciales para ella misma? Vos fíjate, cuando ella va a indagatoria con Bonadío, decide presentar un escrito y una defensa absolutamente política y nada técnica, cosa que la lleva a un rápido procesamiento. Una vez que es procesada, le piden que preste un bien para ser embargado por 15 millones y ella dice que no tiene nada y eso obliga a Bonadío a trabarle un embargo por la totalidad de los bienes. Y ahora estuvo a punto de ser ida a buscar por la fuerza pública, también por una actitud personal, como que está llevando
al máximo, está estirando al máximo esta idea de la victimización. Sí, siempre tengamos en cuenta un principio del derecho, que es que ningún delincuente está obligado a declarar contra sí mismo, ¿no? Y ella hace uso y abuso de ese derecho, por supuesto, porque lo único que ha hecho en las causas judiciales es poner palos en la rueda, ir y mentir, como lo hizo hace poco cuando salió del juzgado y dijo que no era socia de Lázaro Báez, ¿no? Y nosotros hemos hecho un planteo con una cantidad de elementos probatorios que están en las varias causas, para demostrar justamente un vínculo comercial, financiero, inmobiliario muy fuerte durante todos estos años, ¿no? De la misma manera que ahora acabamos de presentar otro para demostrar no solamente el vínculo existente entre Lázaro Báez y Cristóbal López, sino de qué manera las operaciones que se han sostenido entre las sociedades de estas personas son evidentemente operaciones de lavado de dinero. Claro. La cantidad de inmuebles que se va encontrando, no hay otra posibilidad de entender que toda esa inversión inmobiliaria tan grande de Lázaro Báez, estamos hablando de fortunas de miles de millones de pesos, lo que hacen es obviamente buscar distraer el origen ilegal de la corrupción que tiene ese dinero, comprando inmuebles, comprando estancias. Pero ahora el último que presentamos es porque detectamos una operación muy sospechosa. Lázaro Báez cobra de la municipalidad de Comodoro Rivadavia un terreno al que evalúan en 800.000 pesos, que era el valor que él le cobraba a la municipalidad por asfaltar 2 cuadras. Pero con un mes de diferencia, eso que él recibe por 800.000 se lo transfiere a una sociedad de Cristóbal López a $1 millón. Con un mes de diferencia. No termina ahí. Un mes después, Cristóbal López le transfiere a Finansur, otra empresa de su propiedad, el mismo inmueble por $2 millones. Todo eso, obviamente, que son operaciones de lavado de dinero. ¿Cuál es el vínculo entre Lázaro Báez y Cristóbal López? Es la familia Kirchner, por supuesto. Claro. Por algo no es casual, y la sociedad, Los Sauces, era la sociedad donde terminaban yendo a parar las transferencias millonarias que los dos empresarios, los más beneficiados con las decisiones del gobierno, le hacían a la familia Kirchner. Ahora, qué importante que es ver, como siempre hemos charlado, esta situación de corrupción que había en la Argentina como una verdadera asociación ilícita. Porque cualquier persona que hace una maniobra de este estilo, Margarita, compra un inmueble a 800.000, lo vende, después lo vende a 2 millones, lo recompra a otro precio, en 5 minutos saltan todas las alarmas, reporte de operación sospechosa, y tenés que estar dando explicaciones al banco, a la FIP, a tu contador, a tu familia. A esto no les pasa nada. O sea, hay varios mecanismos ahí que no se activan. Eso habla claramente de quiénes eran los líderes de estas operaciones, de este modelo de negocios, ¿no? Que lo describimos también en aquella oportunidad de la causa de Amado Vudú, de la Chicone, ¿no? Y vuelve a aparecer también en el tema de las obras públicas y los otros varios negocios que el matrimonio Kirchner sostuvo, que no son solamente las obras públicas, si bien esto tiene una dimensión muy grande y una explicitación muy grande. Es imposible que, si no es por el liderazgo de ellos en la cabeza de esa asociación ilícita, todos los funcionarios por abajo hubieran dado vuelta la cara, la verdad. Claro. Y me refiero a los funcionarios de áreas técnicas, la Inspección de Justicia, el Banco Central, la FIP, la UIF. Todos los que conducían esos organismos eran funcionales a las maniobras que ellos llevaron adelante. Me refiero al matrimonio Kirchner, primero Néstor y después Cristina. Que Cristina lidera claramente eso, porque ella podría, después de la muerte de Néstor, haber decidido ser una viuda rica que hereda sin haber tocado nunca y no haberse manchado, claro. Pero no, ella decide y termina cobrando. Por eso no solamente consolidan y multiplican los negocios que hace con Lázaro Báez y Cristóbal López, sino que está claro que ella misma termina cobrando los dividendos de esas operaciones. O sea, no solamente Cristina sabía, sino que profundiza. Cristina sabía y profundizó. Y ella continúa cobrando, además. Ella y sus hijos cobran sumas millonarias después de la muerte de Néstor. Recién estuvo acá el fiscal Rívolo, estuvo conversando con Nico Wiñaski y con Luciana Geuna, y decía una frase que quiero saber tu opinión. Dijo que las causas contra Cristina siguen avanzando, que nunca se detuvieron. ¿Vos coincidís con eso? Digamos,
Las causas avanzan. Primero, no avanzan todas igual ni al ritmo que deberían avanzar, por supuesto. La causa que más avanza, como está a la vista, es esa causa del dólar futuro. Yo creo que ella está mucho más implicada de manera personal en las otras dos causas, que son Otesur y Los Sauces. Otesur queda como bastante mezclada junto a la causa de obras públicas, que es una causa muy fuerte, muy contundente, con la que los fiscales Policita y Maíquez están trabajando muy bien, por supuesto. Pero la Otesur había quedado parada después del embargo que se hizo sobre la caja de Florencia. La caja de seguridad de Florencia. Ahí había quedado planchada la causa. Y después hay otras causas, por ejemplo, la de Aerolíneas Argentinas, que es una causa que no avanza, una causa que tiene rafecas, y que la verdad es tan clarita, donde ni siquiera hace falta probar nada, porque es la empresa del Estado que contrata el hotel de la jefa del Estado, le paga sumas millonarias, el delito de negociaciones incompatibles cae justito. O sea, es Cristina contratándose a sí misma. Claro, no hace falta más que buscar el contrato, que está en la causa, por supuesto, pero bueno, me parece que ahí además... Pero ese es juez Rafecas, dijiste. Claro. Y ahí hay otras causas que son con las que yo insisto también sobre una actitud esperable del gobierno también diferente. Yo creo que el gobierno debería colaborar de manera mucho más activa y efectiva en todas las causas para impulsarlas. ¿Cómo, por ejemplo? Bueno, por ejemplo, ofreciéndole información en estas causas, presentándose en todas las causas. En algunas se han presentado como querellantes, no en todas. En algunas han aportado información muy buena. La UIFA ha aportado muy buena información. La Dirección de Vialidad ha aportado muy buena información. No todos los organismos aportan de la misma manera. ¿Y por qué crees que es eso, Margarita? ¿Hay una diferencia? ¿Diferencia en las causas en el gobierno o es que hay desorden o falta de interés? A ver, podríamos adjudicarlo a distintas cuestiones. En algunos me animo a decir que la permanencia de muchos funcionarios del kirchnerismo, concretamente de la Cámpora, la verdad es que eso dificulta que los informes se suministren, porque hay muchos lugares donde el interés es planchar las cosas. Entonces vos mandás a pedir un informe a una dirección de legales donde siguen estando los mismos funcionarios que había antes, eso no te contesta. O sea, en las capas medias de los ministerios, decís. Siguen estando. Lamentablemente este es un gobierno que ha mantenido demasiados funcionarios del gobierno anterior en esas estructuras intermedias, y ahí es donde muchos de esos informes que se podrían producir y aportar a la justicia para activarlas están frenadas. Vos, hablando del gobierno, ¿cómo ves? Bueno, se cumplió un año de la victoria de Macri, ahora el 10 de diciembre se va a cumplir un año efectivo de gestión. ¿Cómo estás viendo este primer año de Mauricio Macri? A mí me da la impresión que tiene siempre luces y sombras este gobierno. Tiene como principal cuestión, que creo que es lo que todos advertimos, un cambio de clima muy positivo. La relación de equilibrio que hay en el Congreso ha facilitado que se pudieran aprobar, impulsar una gran cantidad de leyes. Entonces, siento que todo eso hoy nos permite mirar una Argentina diferente. Yo tengo muchas coincidencias con la política internacional de este gobierno. Me parece que es uno de los aspectos positivos, porque también uno tiene que mirarse como parte de un mundo, entendiendo las oportunidades y las dificultades que hay en ese mundo. Y me da la impresión, obviamente, que hay cuestiones vinculadas con la economía, con lo económico y lo social, que no forman parte de la prioridad del gobierno. Cuando nosotros observamos cuáles son las medidas tomadas en materia económica, la verdad es que son medidas mirando los sectores de más altos ingresos. Si uno tiene una lectura desde el comienzo de año de cuáles fueran la baja de las retenciones, el blanqueo, ¿para quién se hace el blanqueo? ¿Para los pobres? ¿Para los trabajadores? No, la verdad es que no. Y apenas ahora estamos consiguiendo, a partir de un gran impulso de los sectores de la oposición, que se discuta ganancias, por ejemplo. Entonces, esas son un poco las cuestiones que uno tiene que poner en la balanza. Y en tren de priorizar, bueno, yo creo que cuando en un país hay más de 10 millones de personas en condición de pobreza, la prioridad de la consideración es esta. Si bien no tengo una mala opinión respecto de la gestión de la ministra de Desarrollo Social. Al contrario, me parece que están sobrellevando bien la situación, que ha sido muy bueno el diálogo con las organizaciones sociales. Todo esto siento que es bueno y que es positivo. Ahora, cuando uno mira cuáles son las medidas que han beneficiado a los sectores trabajadores, sobre todo los sectores medios, bueno, la verdad es que muchas respuestas en
esos lugares no hay. Sumado a los problemas estructurales, tenemos una economía que sigue estancada, el problema de la inflación. ¿Y por qué está pasando eso? Porque si algo venía a prometer el macrismo era justamente eso, que a esta altura del año la economía iba a estar más ordenada. Ese fue tal vez el error más grande, que fue haber generado una expectativa demasiado grande respecto del inicio del segundo semestre, y estamos terminando el segundo semestre. Sí, claro. En eso se me ocurre que lo que ha habido ha sido un error de cálculo. No estaban preparados como dijeron que estaban, no tenían conocimiento de cuáles eran las dificultades. Eso porque quiero pensar, no que nos mintieron, sino que en realidad lo que demuestra esto es un grado de improvisación alto, porque no estaban atendiendo o entendiendo exactamente lo que estaban recibiendo. El otro día yo le planteaba esto que decías vos, Margarita, a alguien del gobierno, una conversación fuera de aire, esta idea de que se habían tomado medidas para algunos sectores y que el gobierno no lograba sacarse ese mote de gobiernan para los ricos. ¿Vos creés que Macri gobierna para los ricos? A ver, no hay duda por estas cosas que te decía que las medidas, cuando uno analiza cuáles fueron las medidas tomadas en materia económica, fueron dirigidas a ese sector. Ahora, yo desde ninguna manera puedo aceptar el video de Guillermo Moreno que muestra el fondo de la olla y dice este gobierno hambrió a nadie. La verdad es que no creo que este gobierno haya hambriado a nadie, no creo que sea un gobierno que esté desprotegiendo a los más pobres, y por algo se ha preocupado ha sido por ampliar los programas sociales. Claro, esta persona me respondía eso. Me decía, mira, ampliamos la asignación, ampliamos las jubilaciones. Ahora estamos dando 25.000 millones de pesos más para Por eso la sociales. aclaración que yo hago es que a los que no han beneficiado es a los sectores trabajadores y a los sectores medios. A las clases medias. Me parece que esa gran franja es la franja afectada por el problema de las tarifas, por el problema de la inflación, el alza de los precios en general. Creo que es esa la franja que no ha recibido directamente una atención del gobierno, como sí han recibido los otros sectores. El problema con los sectores más pobres forma parte de una concepción, que es la misma concepción que los distintos populismos han tenido en la Argentina, que es creer que la gobernabilidad es contener a la gente tranquila, que no haya ruido, por eso se trabaja sobre el fin de año, pero a nadie se saca de la pobreza. Si uno analiza no solo los 12 años del kirchnerismo, sino incluso desde antes, vemos, y esto hay que mirarlo puntualmente, de qué manera los programas sociales o las personas atendidas por los programas sociales se han ido multiplicando. Cada vez más millones de personas ingresan dentro de las personas asistidas por estos programas, y sin embargo tenemos cada vez más pobres. Entonces, algo hay que pararse en algún punto y entender que los problemas sociales no resuelven el problema de la pobreza. En algún punto creo que la deuda más grande de los 12 años del kirchnerismo, y esperemos que este gobierno no la mantenga mucho más, es no hacer una reforma al sistema de impuestos. Nosotros tenemos un sistema de impuestos terriblemente regresivo, y hoy la discusión del impuesto a las ganancias es eso. Hay que trabajar con un sistema que tenga menos impuestos más eficientemente cobrados. Yo sigo pensando que el impuesto a las ganancias es el mejor impuesto, pero la ganancia al excedente, no al ingreso. Claro, el impuesto a las ganancias es, desde el punto de vista filosófico, y si se aplica de una buena manera, un impuesto progresivo, un impuesto que grava más a los que más tienen y menos a los que menos tienen. Un poco está tan distorsionado en la Argentina que es al revés. Pero el planteo nuestro hoy es que hay que empezar a discutir también algunas otras bases de imposición para nuestro sistema, que es obviamente la renta de los sectores más poderosos, de los más altos ingresos. Renta financiera, por ejemplo. Claro, porque además esos sectores que no dependen de una remuneración salarial, sobre todo, son los que recibieron todos los beneficios de todo este año. El tema del dólar futuro ha beneficiado este año todos esos sectores de altos ingresos que no dependen de una remuneración salarial, fueron terriblemente beneficiados con muchas decisiones del gobierno. Entonces hay que mirar hacia ahí, hacia ese punto. Por eso la discusión del impuesto a las ganancias no es solamente a ver cómo modificamos la base imponible. Yo creo que hay algunas cosas que están bien hechas en el proyecto del gobierno, pero hay que discutir mucho más globalmente el sistema de impuestos. La renta financiera, obvio que el impuesto al juego, y nosotros planteamos el impuesto a la herencia, porque la verdad es que es inconcebible que un país como el nuestro siga teniendo una exención a aquellos que reciben, porque eso incluso termina acentuando y consolidando una
una idea de clase que es aquel que recibe por la cuna. Y entonces se establece una desigualdad muy grande entre los que reciben por herencia y no pagan impuestos, ¿no? Después le quiero hacer esta misma pregunta a Willy, pero estos impuestos que vos planteás que podrían generarse, o esta renta que podría grabarse a la renta financiera, al impuesto al juego, al impuesto a la herencia, como planteás, ¿alcanza para lo que se quiere hacer? Porque hubo una semana, no esta, sino la anterior, que fue una de las semanas más críticas para el gobierno, donde vos tenías dos proyectos, el de emergencia social y el de modificación en ganancias. Y ambos decían que se financiaban con el impuesto al juego y el impuesto a la renta financiera. ¿Alcanza esa caja? Sí, a ver, yo no creo que el incremento de recaudación que pueda haber a partir de estos impuestos deba destinarse a financiar el impuesto a las ganancias para atender la situación de los que ganan 30.000 pesos. Creo que debe ir más bien a aquellos sectores que están más necesitados. Me parece que esa debería ser hoy la prioridad. Pero lo bueno es poder discutir estas cuestiones. Sinceramente, parte de la crítica que nosotros hacemos al gobierno es que el gobierno viene negándose. Hizo falta una presión como la de las organizaciones, la oposición en el Congreso para que estos temas se incorporaran en la agenda, si no el gobierno pateaba estos temas para el año que viene, habiendo sido como fue un compromiso de campaña la modificación del impuesto a las ganancias. Cuando Sergio Massa plantea esto mismo que estás planteando vos, Margarita, y además por supuesto ya es público, ustedes están ahí trabajando juntos con Massa y tienen una muy buena relación política y demás, Macri, según cuentan quienes están allí en Olivos y hacen las crónicas del presidente, lo llama Ventajita a Massa. Le ha puesto ese apodo, Massa Ventajita, Sergio Ventajita Massa. ¿Qué le genera eso? A ver, yo no conozco eso ni cuál es la razón, digamos, pero lo que deberían ellos, o a lo que tal vez el Macri le llama ventajita, es a que cuando intentaron sacar la ley de los jubilados, por ejemplo, Massa obtuvo como ventaja a cambio para todos los trabajadores que no se les iba a descontar el impuesto a las ganancias del aguinaldo, por ejemplo. Esa es una de las ventajitas que Massa saca. Cuando Massa se sienta a negociar una ley con el gobierno, tengan claro que siempre lo hace para beneficiar a todos estos sectores a los que el gobierno no está atendiendo, no saca ventajitas personales, ¿no? ¿Cómo ves al peronismo? Obviamente no estoy hablando del peronismo de Sergio Massa, que es el Frente Renovador, que tiene sus particularidades y está trabajando, ya lo hemos visto y hemos hablado muchos de ellos. Al resto, recién lo veíamos a Scioli, al PJ tradicional, a los gobernadores, los intendentes. ¿Cómo estás viendo en este proceso de transición, en este primer año post-kirchnerismo? Digo, yo tengo en esto una idea particular en realidad y yo siento que hay un agotamiento total del sistema político tradicional. Y yo siento que nosotros estamos llamados a construir una alternativa política que sea la explicitación de la superación de ese agotamiento del sistema tradicional. No sé por qué a veces hay intereses políticos y muchas veces el periodismo también se empecina en esto. A ver, ¿qué hacemos con el peronismo? Y va a liderar el peronismo. Yo creo que el peronismo y el radicalismo están agotados como opciones en sí mismas. Macri entendió esto muy inteligentemente. Macri ha construido un partido político que mira hacia el futuro sobre la base de hacerse cargo de esas herencias de peronistas y radicales a los que tiene él en su propio movimiento. Lo hace como una opción política alternativa mucho más conservadora. Y yo creo que hay que construir una opción que también se haga cargo de explicitar ese agotamiento y tomar parte del peronismo y del radicalismo en una opción progresista. Y eso es lo que nosotros estamos intentando. Hoy hemos tenido un encuentro en la tarde con todos los partidos que integramos el Frente Progresista y eso es lo que creemos. Hay que dejar de mirar hacia el pasado. Esa idea de que el peronismo vaya junto, no hay posibilidades. Del 2003 o antes que el peronismo viene separado. Entonces me parece que hay que poder hacernos cargo de eso, no de manera traumática. Y lo hizo Macri y tenemos que hacerlo nosotros desde otra perspectiva distinta. Te hago la última, Margarita, porque me estoy quedando sin tiempo. El fin de semana dio una nota muy interesante de Eduardo Urnequiano, un empresario importante de la República Argentina, y dijo que el peronismo ya está limando a Mauricio Macri, que es lo que hace siempre y que ya empezó con la lima a tratar de perjudicar al gobierno de Macri. ¿Vos ves lo mismo? Insisto con esto, no me parece que sea algo que haya que adjudicarle al peronismo. Macri tiene adentro de su movimiento muchísimo peronismo, la verdad. Yo creo que frente a Macri hoy hay sectores
a mi juicio cada vez más encapsulados y más pequeños, que son los que están nucleados atrás de la cámpora, que son los interesados en tirarle piedras todos los días para limar al gobierno de Macri. Pero también creo que hay una oposición mucho más responsable, que es la que integramos nosotros conjuntamente con Massa, con el Frente Renovador y los progresistas, que sinceramente lo que queremos es que al gobierno le vaya bien, pero no por una cuestión ni siquiera de altruismo. La verdad es que queremos que le vaya bien para que no haya riesgo de que vuelvan los que se fueron en realidad. Y me parece que eso se hace con diálogo, con construcción de consensos y también poniéndole límites al gobierno. Hay que marcarle muchas veces la cancha, hay que buscar negociar en términos de estas leyes, porque nosotros representamos a un sector muy grande de la gente, que es el que no está con el gobierno o está desconforme, incluso muchos que lo votaron, pero no quieren el fracaso que intentan esos sectores minoritarios muy reaccionarios. Margarita, gracias por haber venido. Gracias por la y felicitaciones invitación. por tu hijo, como te digo siempre, que le mandamos un abrazo.